En la sección anterior vimos las curvas características del transistor. Sabemos que el transistor es un dispositivo no lineal, igual que el diodo, por lo tanto no hay una ecuación matemática que relacione la tensión que cae entre sus terminales con la corriente que circula por ellas. Por eso, bueno, lo único que podíamos obtener eran gráficamente curvas características. La curva característica de entrada, que relacionaba la tensión de entrada con la corriente de entrada, y la curva característica de salida, que relacionaba la tensión de salida con la corriente de salida. Estas curvas características, ¿cómo las obtenemos? ¿Quién nos las da? Bueno, nos las da el fabricante. Lo que pasa es que lo que nos dará el fabricante son curvas características nominales, igual que los valores de la resistencia. El fabricante nos da un valor nominal, pero luego cada dispositivo tiene un valor real que varía un poco. Bueno, pues esto igual. Las curvas características vistas en la sección anterior, tendremos curvas características nominales que nos da el fabricante, pero si queremos obtener valores reales, tendremos que ir al laboratorio y ir variando la tensión a la entrada y ver qué corriente a la entrada hay, ir variando la tensión a la salida y ver qué corriente a la salida hay. Bueno, independientemente de eso, una vez que tenemos ya las curvas características que dicen cómo es el comportamiento del transistor, ¿cómo analizamos circuitos que contengan transistores? Bueno, pues igual que vimos en el diodo. Vamos a ver que nuestro objetivo en este tema es analizar circuitos que contengan transistores bipolares. Igual que vimos en el diodo, este análisis se puede hacer de forma muy precisa usando las curvas características obtenidas en la sección anterior o de forma aproximada usando modelos equivalentes, igual que vimos en el diodo. Bueno, pues en la sección 3.5, en la siguiente sección, veremos ese análisis de circuitos mediante modelos equivalentes aproximados, que es lo que se utiliza prácticamente siempre al analizar circuitos que contengan transistores. Siempre se hacen con, bueno, pues, con modelos equivalentes, se hace con un análisis aproximado del circuito. Pero antes de ver ese análisis, que es el más usado, vamos a ver en esta sección cómo hacer el análisis preciso de circuitos que contengan transistores. Ese análisis preciso, igual que vimos en el diodo, bueno, pues ya que tenemos las curvas características, en este caso del transistor, que es una curva gráfica, no tenemos una fórmula matemática, lo que vamos a intentar es, bueno, el resto del circuito, que si tenemos fórmula matemática, intentar representarlo de forma gráfica sobre los mismos ejes de las curvas características del transistor. De esta forma, donde corte eso que llamamos la línea de carga, que es la que viene impuesta por el resto del circuito, donde esa línea de carga corte con la curva característica, ese punto es el punto de trabajo concreto en el que está trabajando el transistor. Como hemos comentado a lo largo del tema, vamos a estudiar el transistor funcionando como amplificador. Por tanto, si recordáis, para que el transistor funcione como amplificador hay que polarizarlo en la región activa. No nos vale ni corte ni saturación. Y además, estábamos viendo el transistor con la configuración de emisor común, que era la más usada habitualmente. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de amplificador simple en emisor común. Si os fijáis, el terminal de emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Por lo tanto, esta es la configuración emisor común. ¿Y cómo está funcionando como amplificador este transistor? Bueno, pues para que funcione como amplificador, ya hemos dicho, hay que polarizarlo para que trabaje en la región activa. La región activa, recordemos cuál era. Pues en las curvas características de salida, para que trabaje en la región activa, tiene que estar trabajando en esta zona. Por lo tanto, hay que polarizarlo para que el punto de trabajo esté en esta zona a la salida, ¿vale? Bueno, ¿qué es polarizar el transistor? Bueno, polarizar el transistor es ponerle a la entrada y a la salida una tensión continua para que el punto de trabajo esté en esa zona que nosotros queremos. Con este generador de tensión y esta resistencia estaremos polarizando a la entrada este transistor y con esta tensión y este generador de tensión y esa resistencia polarizaremos a la salida del transistor y debemos polarizarlo de tal forma con unos valores de tensión de entrada y de salida para que esté trabajando en esa zona. Ese es el objetivo. Bien, una vez que está polarizado en la región que nosotros queramos, ya funcionará como amplificador. ¿Y entonces qué haremos? Pues fijaros, aquí es cuando entra este generador de tensión que hemos puesto aquí a la entrada. Bueno, esta V-in, este generador de tensión, en realidad, tensión alterna, sería la señal que queremos amplificar, ¿vale? Imaginaros que lo que tenemos aquí a la entrada que queremos amplificar es una señal sinusoidal, como esta que hay aquí, ¿vale?
Pues entonces, ¿qué tenemos aquí a la entrada del transistor? Vamos a tener la señal, la tensión continua que hemos puesto antes, aquí la tenemos, más superpuesta esa señal alterna pequeñita que queremos amplificar, ¿vale? Bueno, pues hay que diferenciar claramente, por un lado, esa señal alterna que vamos a amplificar y por otro, la tensión continua con la que vamos a polarizar el transistor. Nosotros nos va a interesar pues ver cuál es esta tensión continua para polarizarlo en la zona adecuada. Luego ya la tensión alterna que haya a la entrada que queramos amplificar, bueno, pues eso ya dependerá de cada caso, ¿no? Qué señal se quiera amplificar. Pero lo importante es intentar polarizar el transistor para que funcione en lo que nosotros queremos, en la región de funcionamiento, región activa. Y a la salida igual, a la entrada vamos a polarizar el transistor para obtener unas corrientes de base, como ahora veremos, que estén en la zona que nos interesa, y luego a la salida tenemos que polarizar el transistor para que esté en una zona de las curvas características de salida que más nos interese. Bueno, pues bien, ¿qué es el punto de operación Q? Este es muy importante, este término es muy importante, punto de operación Q. Bueno, pues como hemos dicho, un transistor debe estar polarizado adecuadamente para que opere como amplificador. Es decir, tenemos que intentar que esté en esa región de funcionamiento. Bueno, la polarización en continua se emplea para establecer en el transistor un conjunto de valores fijos para los voltajes y las corrientes, conocido como punto de trabajo, punto de operación en continua, punto de operación o punto Q. Esos cuatro términos son equivalentes, ¿vale? En algunos ejercicios los llamaremos punto Q, en otros punto de trabajo, en otros puntos de operación, ¿vale? Todos nos estaremos refiriendo a lo mismo. Es cuando estamos polarizando en continua, cuando estamos metiendo unas tensiones y unas corrientes en continua para que el transistor funcione en la región de funcionamiento que a nosotros nos interesa, que en este caso es la región activa para que funcione como amplificador. Si un transistor no se polariza con los voltajes continuos correctos a la entrada y la salida, podríamos irnos a la zona de saturación que está por aquí o a la zona de corte que está por aquí, ya vimos las distintas zonas de funcionamiento en las curvas características, y en esas regiones ya no estamos amplificando la entrada a la salida, ya está funcionando de otra forma. Por lo tanto, para que la entrada se amplifique a la salida, tenemos que estar trabajando en esta zona, tenemos que polarizar en esa zona, con tensiones continuas a la entrada y a la salida de valor adecuado. Entonces hay que polarizar en un punto Q en continua para que al aplicar la señal alterna de entrada, esa Vin que hemos puesto a la entrada, que varía con el tiempo, esa señal que queremos amplificar, no nos salgamos de la región activa, ¿vale? Entonces vamos a tener que, como ahora veremos, polarizar en continuo en un punto por esta zona, porque cuando añadamos esa pequeña tensión continua a la entrada que queremos amplificar, nos iremos desplazando hacia allá y hacia allá y no queremos llegar ni a corte ni a saturación. Ahora vamos a ver eso en detalle. Pues bien, hemos dicho que para hacer todo esto de forma gráfica lo que tenemos que usar es el análisis de la línea de carga. Bueno, vamos a hacer un análisis de la línea de carga a la entrada con las curvas características de entrada y un análisis de la línea de carga a la salida con las curvas características de salida. Por ejemplo, en este ejemplito tan sencillo, en este circuito tan sencillo que estamos usando como ejemplo, vamos a analizar, usando las técnicas de la línea de carga, el circuito de polarización a la entrada, este de aquí, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff a ese circuito, y la ley de Kirchhoff es muy sencilla. Tenemos este generador de tensión continua, más ese generador de tensión alterna, que lo que está representando es, bueno, lo representamos así, pero en realidad es nuestra señal de entrada que queremos amplificar, ¿vale? Y que va variando con el tiempo. Bueno, pues se suma, un generador de tensión que también se suma, y eso es igual a la tensión que caiga en esta resistencia, que es el valor de la corriente de base por esa resistencia, más la tensión entre la base y el emisor. Aquí lo tenemos. Bien, pues esta ecuación de Kirchhoff representa la restricción que impone este circuito de polarización de entrada sobre los valores de la corriente de base y la tensión base emisor. Es decir, para una corriente de base concreta nos va a salir una tensión base emisor concreta. Tenemos esa restricción impuesta, ¿vale? Pues es la restricción que impone este circuito externo, el circuito de polarización, pero teníamos otra restricción para los valores de la corriente de base y la tensión base emisor. Justamente las curvas características del transistor, la curva característica de entrada del transistor relacionaba la corriente de base con la tensión base emisor. Pues bien, los valores de corriente de base y tensión base emisor que satisfagan al mismo tiempo
la ecuación del circuito y la curva característica, esos son los valores de corriente de base y tensión base emisor en los que estamos trabajando en este circuito, ¿vale? Tienen que satisfacer ambas restricciones a la vez. La restricción que impone esta ecuación, que ya veremos ahora gráficamente que eso es la línea de carga, y la restricción que impone la curva característica a la entrada. Pues bien, lo que tenemos que hacer entonces es dibujar la línea de carga, es decir, dibujar gráficamente esa ecuación sobre los mismos ejes de nuestra curva característica de entrada. ¿Cómo se hacía eso? Pues si recordamos, ya lo vimos en el transistor. Lo que tenemos que hacer es hallar dos puntos que cumplan esta ecuación. Hallando dos puntos cualquiera que cumplan esta ecuación, luego unimos esos dos puntos mediante una línea y esa es la línea de carga. Dos puntos cualquiera nos vale. Le damos un valor a IB y obtenemos VB para ese valor de IB y ya tenemos un punto. O le damos un valor a VBE y obtenemos el valor de IB correspondiente, nos da igual. Podríamos darle cualquier valor, pero como ya vimos en los diodos, la forma más sencilla para que matemáticamente sea más sencillo, lo que hacemos es, bueno, suponemos que IB es igual a 0 y así matemáticamente lo que hacemos es cargarnos este término y ya obtenemos que VB es VBB más VIN. Bueno, pues dibujamos ese primer punto. Ojo, estamos ya dibujando la línea de carga, pero se supone que no la sabemos, ¿vale? Es un spoiler. Bien, pues vamos a tener ese primer punto. IB igual a 0, es decir, IB que está aquí igual a 0, es un punto en este eje, y VB igual a VBB más VIN. Es decir, pues vamos a suponer que está ahí ese punto. Aquí lo tenemos, VBB más VIN. Pues ya tenemos un punto de la línea de carga. Vamos a tener un segundo punto. Pues el segundo punto, lo más sencillo es, bueno, suponemos que VB es igual a 0 y así despejamos IB más fácilmente. IB es VBB más VIN partido RB. Pues aquí lo tenemos. El segundo punto. Pues teníamos un punto y el segundo punto, unimos ambos puntos y ya tenemos nuestra línea de carga. Vale. Y donde esa línea de carga corte a la curva característica del diodo, pues ese será el punto de trabajo en cada instante concreto. Pero ojo, fijaros lo que pasa en esta ecuación. Ese VIN, es decir, este VIN y este VIN, va variando con el tiempo. Es nuestra señal alterna de entrada, esa pequeñita que queremos amplificar. Con lo cual, estos puntos también van variando con el tiempo, con lo cual nuestra línea de carga va variando con el tiempo. Con lo cual, la intersección de nuestra línea de carga con la curva característica también va a ir variando con el tiempo. Lo vamos a ver ahora. Pero en cualquier caso, para cualquier valor de VIN, lo que va a ocurrir es que la pendiente se mantiene constante. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que la línea de carga va a ir variando, pero de forma paralela, ¿vale? Se mantiene con la misma pendiente, con lo cual la línea de carga va a ir variando así o hacia arriba, depende del valor de VIN que vaya aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, esta línea de carga discontinua es la que resulta para un valor más pequeño de VIN que el obtenido con el que hemos obtenido esta línea de carga continua, ¿vale? Entonces, en esta dirección va variando la línea de carga cuando VIN disminuye. Bueno, pues entonces hemos visto que vamos a tener muchas líneas de carga. En principio, ¿cuál es la primera que nos va a interesar? Pues hemos dicho que el punto Q, el punto de trabajo, punto de operación, es el que corresponde a la polarización mediante tensiones continuas a la entrada. Nos olvidamos de la tensión alterna, de esa señal que queremos amplificar, solo tenemos en cuenta las tensiones continuas y ese es el punto Q de operación. Bueno, pues entonces el punto Q de operación se corresponde a la línea de carga con VIN igual a 0. Pues si aquí cogemos y ponemos esto igual a 0 y obtenemos los dos puntos que necesitamos, es decir, pues por ejemplo le damos a IB el valor 0, nos sale que VB es igual a VBB. Pues este sería el punto VBB. De hecho, aquí habíamos puesto que esto era VBB más VIN este punto. Cuando VIN es igual a 0, nos queda directamente VB. Bueno, pues VB es igual a VBB. Y el otro punto nos saldría por aquí, que sería VB partido RB. Unimos esos dos puntos. Y donde corta esa línea de carga con nuestra curva característica, ese es el punto de polarización Q. ¿Y qué nos dice ese punto? Nos dice que cuando VIN es igual a 0, nos da, fijaros, la corriente de base en ese circuito
para tensión continua a la entrada, es decir, para V igual a 0. Y también nos da la tensión base emisor en continua. Bueno, pues ese punto es muy interesante, ese es nuestro punto de polarización Q a la entrada. Ahora veremos que tendremos otro a la salida. También cuando solo hay tensiones continuas. Pero sabemos que está esa VIN, esa señal alterna que va variando la tensión de entrada, que va variando la línea de carga. A medida que la señal de entrada VIN cambia su valor con el tiempo, el punto de trabajo instantáneo oscila hacia arriba y hacia abajo del valor del punto Q. Ojo, el punto Q no se mueve, es de tensiones continuas. El punto Q sigue siendo ese. Pero el punto de trabajo instantáneo, pues cuando VIN aumenta, tendremos esta otra línea de carga, con lo cual el punto de trabajo será ese otro de ahí. Habrá un momento que a lo mejor tengamos esta línea de carga porque VIN habrá aumentado mucho, con lo cual el punto de trabajo instantáneo será este de aquí, pero el punto Q siempre sigue siendo este. Pero el punto de trabajo instantáneo se va moviendo hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la curva característica porque las líneas de carga vemos que se van desplazando, ¿vale? Pues bien, así, para cada valor de VIN, lo que vamos obteniendo es un valor de la corriente de base, ¿vale? A medida que VIN va variando con el tiempo, la corriente de base también va variando con el tiempo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta corriente de base, en cada instante de tiempo, es lo que ahora a la salida nos va a decir qué curva característica tenemos que usar. Recordad que las curvas características de salida teníamos una por cada corriente de base. Pues ahora vamos a tener que ir cambiando a lo largo del tiempo la curva característica que tenemos que mirar. Vamos a ver entonces ese análisis de la línea de carga a la salida. Pues después de haber analizado el circuito de entrada, hemos obtenido los valores de la corriente de base que vamos a tener en cada instante de tiempo. Hemos obtenido el de cuando solo tenemos tensiones continuas, el punto Q de la corriente de base y los distintos que va a haber a lo largo del tiempo. Y ahora hacemos un análisis de la línea de carga en el circuito de salida. Este es nuestro circuito de polarización a la salida. Igual que antes, aplicamos Kirchhoff a este circuito, nos queda que VCC, nuestro generador de tensión en continua, es igual a la tensión que cae en esa resistencia, que es la corriente colector por el valor de la resistencia, más la tensión colector-emisor en ese circuito. Bueno, pues esta ecuación nos relaciona el valor de la corriente de colector con el valor de la tensión colector-emisor. Pues ya tenemos una restricción impuesta sobre esos dos parámetros. ¿Y cuál era la otra restricción? Pues la otra restricción la imponía el transistor con sus curvas características de salida que relacionaban justamente la tensión de colector con la tensión colector-emisor. Cuando se cumplan ambas restricciones, es decir, cuando se cumpla tanto esta ecuación como la que impone las curvas características de salida, esos serán los valores de corriente colector y tensión colector-emisor que tendremos en cada caso concreto en este circuito. O sea, lo que es lo mismo, si cogemos esta ecuación y la representamos gráficamente mediante una línea de carga, donde corte esa línea de carga con la curva característica de salida, esos serán los valores correspondientes. Bien, pues recordáis que lo que tenemos a la salida eran curvas de este tipo. Una curva característica para cada valor de la corriente de base obtenida a la entrada. Por lo tanto, como siempre, lo que tenemos que hacer ahora es dibujar la ecuación esa que hemos tenido del circuito de polarización de salida, la dibujamos como una ecuación lineal de la corriente y la tensión. Obtendremos una línea de carga y donde corte esa línea de carga con nuestra curva característica correspondiente a la corriente de base en cada momento, ese será el punto de polarización que tendremos en cada instante. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues como siempre tenemos esa ecuación. Para trazar la línea de carga hallamos dos puntos que cumplan la ecuación. Por ejemplo, los dos puntos más sencillos es dándole a IC el valor 0. Tenemos que VC es igual a VCC, pues aquí tenemos el primer punto, ¿vale? Y dando a VC el valor 0, nos sale que IC es VCC partido por RC. Pues aquí tenemos el otro punto. Pues ese punto con el anterior, trazamos la línea y ya tenemos la línea de carga. Bueno, ahora con los valores de la corriente de base que ya habíamos encontrado analizando el circuito de entrada, podemos localizar la intersección de la curva de salida correspondiente con la línea de carga y así obtenemos el punto de polarización
en cada instante de tiempo, es decir, los valores de IC y VC en cada instante de tiempo. Vamos a ver cómo lo hacemos. A medida que la tensión de entrada VIN va cambiando, ojo, la corriente de base cambiaba, ya lo vimos, y el punto de trabajo instantáneo oscilaba hacia arriba y hacia abajo sobre la línea de carga en las distintas curvas características de salida. Por ejemplo, fijaros, esto es muy representativo. Supongamos que cuando VIN igual a 0, es decir, cuando no teníamos tensión alterna de entrada, es decir, cuando solo tenemos tensiones continuas, que es nuestro punto Q de polarización, supongamos que en ese caso habíamos tenido, con las curvas características de entrada, que la corriente de base eran 30 microamperios. ¿Eso qué implicaba? Que nuestro punto de polarización Q nos daba una corriente de base de 30 microamperios. ¿Vale? Ese punto de polarización Q, recordadlo, siempre es cuando tenemos tensiones continuas, cuando no hay tensión alterna. Bueno, pues entonces el punto de trabajo Q a la salida es el que se corresponde con el corte de la línea de carga con la curva corriente de base 30 microamperios, que es lo que hemos visto que a la entrada tenemos cuando VIN igual a 0. Bueno, pues, ¿dónde corta esa curva con la línea de carga? Justo en ese punto. Pues este es nuestro punto Q de trabajo. Y ese punto Q nos indica que la polarización de nuestro transistor, cuando no tenemos señal alterna, solo en continua, tiene esta corriente de colector y esta tensión colector-emisor en el punto Q. Pues ya hemos tenido la corriente colector, la tensión colector-emisor, cuando a la entrada no hay señal alterna, cuando no tenemos la señal que queremos amplificar, solo las tensiones continuas que están polarizando el transistor en ese punto Q. ¿Este punto Q está en la región activa de funcionamiento? Sí, por lo tanto sería bastante correcto. Bien, pero ¿qué ocurre a medida que VIN, que esa tensión alterna de entrada, aumenta? Pues entonces vimos que la corriente base también aumentaba, con lo que el punto Q se va a desplazar hacia arriba por esa línea de carga, porque tenemos que ir tomando curvas con mayor corriente de base. Y ojo, dijimos que bueno, el fabricante nos va a dar solo estas curvas, por ejemplo, de 30 microamperios, 40 microamperios, pero que no son los únicos valores que existen. Por ejemplo, si lo que tenemos a la entrada es una corriente de base de 34 microamperios, tenemos que interpolar una curva y dibujarla así a medio camino entre la de 30 y 40, y esta sería, por ejemplo, la de 34 microamperios. Si en un instante de tiempo tenemos 34 microamperios de corriente de base, el punto de polarización instantáneo será este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues vemos que cuando VIN aumenta, nos vamos desplazando a lo largo de la línea de carga en esta dirección. Por lo tanto, cuando VIN aumenta, vemos que VC, este eje, aquí estamos representando la tensión colector-emisor, vemos que cuando VIN aumenta, la corriente de base aumenta, nos desplazamos en este sentido, VC disminuye. Es decir, un cambio de VIN en la dirección positiva provoca un cambio mucho mayor, porque estamos amplificando, de VC en la dirección negativa. Por tanto, además de amplificarse, la señal de entrada se está invirtiendo. En otras palabras, el transistor se está comportando como un amplificador inversor. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora después con más detalle. Bueno, pues ya hemos visto el análisis de la N-carga a la entrada y a la salida. Lo vamos a ver con más detalle en un ejemplo para que se nos quede bien cómo es ya numéricamente, pero hemos visto que es muy importante la elección del punto de operación Q. ¿Por qué? Porque como comentamos a lo largo del tema, nosotros queremos trabajar en la región activa para que el transistor se comporte como un amplificador. Si un transistor no se polariza con los voltajes continuos correctos, no se elige un punto Q correcto, puede irse a saturación a corte cuando apliquemos la pequeña señal alterna de entrada, es decir, cuando solo tenemos las señales continuas, polarizamos al transistor en un punto Q y puede que ese punto Q sí esté en la región activa. Por ejemplo, supongamos que lo hemos polarizado, que este es nuestro punto Q. Y lo hemos polarizado, vale, está en la región activa. Pero está muy cerca de saturación, con lo cual, cuando metamos esa señal alterna a la entrada, cuando tengamos VIN, que vaya aumentando, la corriente de base va aumentando, nos vamos desplazando en este sentido y vemos que nos metemos en esta región, que era la región de saturación. Y en esta región, nuestra tensión colector-emisor vemos que se queda fija a un valor de 0,2 voltios. Con lo cual,
A la entrada Vin va aumentando, pero a la salida nuestra tensión de salida no aumenta. Por lo tanto, no está amplificando, no está funcionando como amplificador. El amplificador se satura. Y lo mismo ocurre por el otro lado. Si polarizamos el transistor en un punto Q de trabajo, en un punto con tensiones continuas, que está aquí muy cerquita de esta zona, que era la zona de corte, recordad, en esta zona las corrientes son cero. Si polarizamos aquí, está en la región activa, perfecto, pero cuando tenemos tensiones Vin de entrada y la Vin va disminuyendo, nos estamos desplazando en esta dirección y ¿qué pasa? Que entramos a la región de corte. Con lo cual, la corriente de colector queda en cero y la tensión colector-emisor queda fija a un valor, pues aquí vemos en este circuito de VCC. Por lo tanto, seguirá disminuyendo el valor de Vin, pero la salida no seguirá a esa entrada, no amplificará la entrada, simplemente se quedará en un valor fijo. Se corta el transistor. Por tanto, la elección del punto Q de operación es muy importante. Aquí vemos las tres regiones de funcionamiento: corte, saturación y nuestra región activa, que es la zona que nos interesa, en toda esta zona de la línea de carga. Pues bien, lo ideal es polarizar al transistor en valores de la zona central de la línea de carga, en estos valores de aquí. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, si polarizamos en este punto, cuando la señal que queremos amplificar a la entrada Vin aumente, nos estaremos desplazando en esta dirección. Y cuando disminuya, nos estaremos desplazando en esta. Pero como vemos, hay bastante distancia hasta la zona de saturación y hacia acá hay bastante distancia hacia la zona de corte, con lo cual es más probable que no lleguemos ni a saturación ni a corte, no nos saturemos. Si polarizamos en un punto por esta zona, podemos llegar a corte; si polarizamos en un punto por esta zona, podemos llegar a saturación. Por lo tanto, lo mejor es polarizar en continua en un punto cercano a la zona central de la línea de carga. Aquí tenemos un ejemplo. Si hemos polarizado con tensiones continuas en este punto, este es nuestro punto Q, pues cuando a la entrada tenemos señales alternas, a la salida vemos que nos mantenemos en esta zona de aquí, que todavía es la región activa, y por lo tanto, a la salida seguimos teniendo la señal de entrada amplificada e invertida. Vemos que si a la entrada metemos una sinusoidal, a la salida también tenemos una sinusoidal. Esto no ocurre si pasamos a esa zona de corte o saturación. En ese caso, decimos que entramos en distorsión. Vamos a ver un poquito qué es la distorsión. Bueno, pues ya hemos dicho que se puede producir un recorte de la señal de entrada si esas variaciones de la señal de entrada hacen que la salida llegue a corte o saturación. Por ejemplo, los picos negativos de la corriente de entrada, de la corriente de base, esos picos negativos pueden hacer que lleguemos a esta zona de corte. Con lo que la tensión colector-emisor, ¿qué ocurría en esa zona? La tensión colector-emisor se queda fija al valor VCC. Por lo tanto, como vemos aquí, si a la entrada tenemos una señal sinusoidal, a la salida, en vez de ser una señal sinusoidal, por arriba el pico queda recortado al valor VCC. Por ejemplo, si suponemos que VCC es 10 voltios, en este ejemplo, pues queda fijo a 10 voltios porque hemos entrado en esa zona. De igual forma, los picos positivos de la corriente de entrada, de la corriente de base, pueden hacer que nos estemos desplazando así y puede hacer que lleguemos aquí a la zona de saturación, con lo cual en esta zona se quedaba la tensión colector-emisor a un valor fijo de 0,2 voltios. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos un valor fijo de 0,2 voltios en la tensión colector-emisor a la salida, que debería ser, si amplificase la entrada, una señal de este tipo a la salida. Pero aquí sufre un recorte porque estamos llegando a la zona de saturación. Bueno, pues eso es lo que se llama distorsión. Pues bien, vamos a ver un ejemplo donde nos piden calcular el punto Q, los valores máximo y mínimo de la tensión de salida VC, dibujar esa salida en función del tiempo y calcular la ganancia de tensión. Tenemos el mismo circuito que hemos estado viendo en las transparencias anteriores, amplificador muy simple, y nos están dando valores para los distintos elementos de ese circuito. Por ejemplo, ese generador de tensión continua a la entrada, VBB, nos dicen que vale 1,6 voltios. Este generador de tensión continua a la salida, VCC, nos dicen que vale 10 voltios. RB 40K, RC 2K, 2 kiloohmios. Y nos están diciendo que la tensión de entrada que queremos amplificar, la señal de entrada que queremos amplificar, bueno, es una sinusoide de valor de pico de amplitud 0,4 voltios.
esa señal de entrada que queremos amplificar puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero aquí para representarla, como nos pide luego representar en función del tiempo la señal de salida, nos han dado una señal sinusoidal que es más sencilla de representar. Además, nos están dando las curvas características de entrada y las curvas características de salida de nuestro transistor. Pues bien, vamos a empezar a resolver el circuito. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es hallar los valores de la corriente de base a la entrada, analizar el circuito de polarización de entrada del transistor y hallar los valores de la corriente de base. ¿Qué valores de la corriente de base nos interesan? Bueno, pues el valor de la corriente de base de polarización en continua, es decir, cuando Vin es igual a 0, obtendremos un valor de la corriente de base que será el del punto Q a la entrada. Pero además, hemos visto en las transparencias que la corriente de base, su valor va a aumentar y disminuir conforme esa Vin aumenta y disminuye. Bueno, pues vamos a ver cuál es el valor máximo que va a alcanzar la corriente de base y el valor mínimo. El valor máximo lo alcanzará cuando Vin alcance también su valor máximo, el pico máximo de la sinusoide, es decir, en 0,4 voltios, y el valor mínimo de la corriente de base lo alcanzará cuando Vin sea menos 0,4 voltios. Bien, la ecuación que impone este circuito de entrada a los valores de corriente de base y tensión base emisor es esta que vimos anteriormente en las transparencias, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos que volver a hallar la ecuación porque es el mismo circuito visto antes y ya conocemos cuál es su ecuación. Esa ecuación es la que tenemos que representar de forma gráfica sobre los mismos ejes que la curva característica de entrada para hallar la línea de carga. Esta es la ecuación que impone la línea de carga. Pues bien, vamos a coger la curva característica de entrada que nos da el fabricante, que nos dan en este ejercicio, aquí la tenemos, y vamos a representar sobre ella la línea de carga que nos interesa. En concreto, esas tres que hemos dicho antes que nos interesaban. Esta de Vin igual a 0, la de correspondiente a Vin máxima y la correspondiente a Vin mínima, para tener la corriente de base correspondiente al punto Q, la corriente de base máxima y la corriente de base mínima. Pues bien, si a Vin le damos el valor 0, estaremos en este caso, para calcular la corriente de base en el punto Q, pues lo único que tenemos que hacer es trazar la línea de carga. Para trazar la línea de carga tenemos que obtener dos puntos que cumplan esta ecuación. Pues como siempre esos dos puntos lo más sencillo es darle a IB el valor 0 y calcular VB, y el segundo punto es darle a VB el valor 0 y calcular la corriente de base. Pues bien, con esos valores de VBB, VCC, RB y RC, resulta que dando los valores nos sale estos dos puntos y al unirlos nos sale esta línea de carga. Para Vin igual a 0 tenemos esa línea de carga, con lo cual el punto Q es donde corta esa línea de carga con la curva característica. Y eso nos va a dar la corriente de base para el punto Q, que vemos que está entre 20 y 30 microamperios, es decir, unos 25 microamperios. Perfecto, ya tenemos la corriente de base de entrada cuando Vin igual a 0. Vamos a ver cuál es la corriente de base máxima y mínima, es decir, cuando Vin es máxima, que es 0,4, y cuando Vin es mínima, que es menos 0,4. Bueno, para eso simplemente volvemos otra vez a la ecuación, a Vin le damos el valor 0,4 y hallamos dos puntos que cumplan esa ecuación, y a Vin le damos el valor menos 0,4 y hallamos dos puntos que cumplan esa ecuación. Bueno, pues para Vin igual a 0,4, resulta que obtenemos esos dos puntos, trazamos la línea de carga y este será el punto de trabajo en el instante de tiempo en que Vin vale 0,4 voltios. Y con eso vemos que la corriente de base máxima es 35 microamperios. Hacemos lo mismo cuando Vin es menos 4 voltios, menos 0,4, trazamos la línea de carga y el punto de corte nos indicará que la Vin mínima, la corriente de base mínima que vamos a tener en ese circuito es 15 microamperios. Pues ya tenemos las tres corrientes de base que nos van a interesar. ¿Por qué nos interesan esas corrientes de base? Porque ahora tenemos que ir a las curvas características de salida y usar únicamente las correspondientes a esas corrientes de base. Pues bien, vamos a analizar entonces, una vez obtenidos los valores de la corriente de base que nos interesan, vamos a trazar la línea de carga a la salida.
Bueno, el circuito de polarización de salida, este de aquí, su ecuación de Kirchhoff ya la vimos en las transparencias, era esta de aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es trazar sobre los mismos ejes de las curvas características de salida, trazar de forma gráfica esta ecuación mediante una línea de carga. Bien, nos vamos a las curvas características de salida que nos da el fabricante, que son estas de aquí, y trazamos la línea de carga. La línea de carga que nos sale, pues si veis en esta ecuación, cuando A y C le damos el valor 0, VCE es igual a VCC y VCC es 10 voltios, por lo tanto, por eso hemos tenido aquí ese punto de 10 voltios y cuando a VC le damos el valor 0 y C es VCC partido RC, es decir, 10 voltios partido 2K, 5 miliamperios. Pues hemos tenido ese otro punto. Hemos trazado la línea que une los dos puntos y ya tenemos la línea de carga. Bueno, pues en esa línea de carga vemos que corta a todas las curvas características de salida. ¿Con cuáles nos tenemos que quedar? Únicamente con las correspondientes a la corriente de base que nosotros hemos tenido a la entrada. Es decir, a la entrada teníamos que cuando Vin valía 0, nuestro punto Q de polarización, la corriente de base era 25 microamperios. Pues cogemos esta curva característica y donde corte con la línea de carga de salida, ese es nuestro punto Q de trabajo a la salida. Es decir, ese punto nos dirá que la corriente de colector a la salida es esta de aquí, pues alrededor de 2,5, y que nuestra tensión colector-emisor a la salida es unos 5 voltios en el punto Q de trabajo, cuando la entrada Vin es igual a 0, es decir, este es nuestro punto de polarización en continua. Y después, una vez que Vin va aumentando o disminuyendo, porque es una señal alterna que va cambiando con el tiempo, en nuestro caso una sinusoidal, pero que puede ser cualquiera, hemos visto que como máximo la corriente de base va a llegar a 35 microamperios. Pues ese es el punto, esta curva característica de 35 microamperios, donde corta con la línea de carga, esa va a ser la tensión colector-emisor mínima a la que lleguemos, porque como hemos visto antes, cuando la corriente de base aumenta, la tensión colector-emisor va en este sentido y disminuye. Y igual para valores mínimos de la corriente de base, cuando la corriente de base es mínima, valía 15 microamperios, lo hemos visto antes de la entrada, iremos cogiendo corriente de base en este sentido y esta será la mínima, con lo cual eso nos indica que la tensión colector-emisor máxima será 7 voltios. Aquí tenemos justo lo que acabamos de decir, que la tensión colector-emisor mínima se corresponde a esos 3 voltios y la tensión colector-emisor máxima se corresponde a esos 7 voltios para las corrientes de base mínima y para la corriente de base máxima. Bueno, ¿esto qué implica? Que cuando no hay tensión a la entrada estaremos trabajando, a la salida habrá una tensión colector-emisor de 5 voltios y a medida que la Vin vaya aumentando o disminuyendo, a la salida VC va a ir variando en este sentido y en este sentido. Si a la entrada tenemos una Vin sinusoidal, a la salida VC también será sinusoidal, variando entre esos dos valores. Entonces vemos que la tensión alterna de entrada Vin varía entre 0,4 voltios menos 0,4 voltios, es decir, tiene 0,8 voltios pico a pico, mientras que la tensión de salida VC varía entre 3 voltios y 7 voltios, es decir, 7 menos 3, 4 voltios pico a pico. Por tanto, tenemos una ganancia de, pues, hemos pasado de 0,8 voltios pico a pico a 4 voltios pico a pico, tenemos una ganancia de 5, de valor 5. Y en realidad, la ganancia será de menos 5, ¿vale? Porque el amplificador, como hemos visto, invierte la señal de entrada. Cuando la entrada aumenta, la tensión colector-emisor disminuye, cuando la entrada disminuye, la tensión colector-emisor aumenta. Pues bien, si vamos dibujando para cada valor de la señal de entrada Vin cuál es la tensión de salida VC, podemos representar la tensión de salida en función del tiempo. Por tanto, hemos visto que Vin es una señal sinusoidal de valor máximo 0,4 voltios, es decir, 400 milivoltios, de valor mínimo menos 0,4 voltios, es decir, menos 400 milivoltios, y a la salida, cuando a la entrada teníamos un valor máximo, bueno, cuando a la entrada, por ejemplo, teníamos 0,
a la salida que teníamos ese punto de operación continua, una VC de 5 voltios. Aquí lo tenemos. Después, a medida que la señal de entrada iba aumentando hasta llegar al valor máximo, en este punto teníamos el valor máximo, pues a la salida VC iba disminuyendo hasta llegar a ese valor mínimo de VC de 3 voltios. Cuando a la entrada íbamos disminuyendo, llegábamos a ese valor mínimo de menos 0,4 voltios, a la salida lo que teníamos era el valor máximo de 7 voltios. Perdón, 7 voltios aquí en el tiempo no. 7 voltios, ¿vale? En este instante de tiempo. Y así a lo largo de toda la señal sinusoidal. Pues bien, ahora nos preguntan, si en lugar de tener una señal alterna de entrada, una señal sinusoidal de amplitud 0,4 voltios, tenemos una señal sinusoidal de amplitud 1,2 voltios, ¿cuál sería la tensión de salida a lo largo del tiempo? Bueno, en primer lugar, esta representación de señal de entrada ya no sería válida. Aquí en lugar de esto lo que tendríamos era 1,2 voltios y aquí en lugar de esto menos 1,2 voltios. Pues bien, resulta que a la salida tenemos esa distorsión que vimos anteriormente. ¿Por qué? Pues fijaros. Porque resulta que cuando Vin aumenta, hemos dicho que nos desplazamos en este sentido, este sería el punto correspondiente a Vin 0,4 voltios, pero resulta que ahora nos dicen que a la señal de entrada tenemos un valor de amplitud, una señal sinusoidal de amplitud 1,2 voltios. Pues en vez de llegar a este punto, seguimos aumentando, la corriente de base va aumentando y llegamos a un punto en que llegamos aquí a saturación. Y en saturación, la tensión colector-emisor se queda fija en 0,2 voltios. Bueno, pues justamente eso es lo que está ocurriendo aquí. Cuando la señal de entrada aumenta mucho y llega a 1,2 voltios, la salida, en vez de continuar disminuyendo VC, se queda saturada a un valor de 0,2 voltios. ¿Y qué pasa cuando a la entrada disminuye mucho la tensión VI y llega a menos 1,2 voltios? Pues resulta que hasta aquí es lo que ocurría antes, que disminuía, este era el punto correspondiente a menos 0,4 voltios, pues ahora sigue disminuyendo hasta menos 1,2, pero resulta que la corriente de base llega a un punto en que se vuelve cero y nos quedamos en esta región, al corte, con lo cual VC se queda fija a VCC, que es 10 voltios. Pues eso es lo que nos está pasando, estamos llegando al corte y resulta que en estos puntos negativos, donde la tensión de entrada vale menos 1,2 voltios, la tensión de salida no puede seguir aumentando y se queda fija a ese valor VCC de 10 voltios. Esto es lo que se llamaba distorsión. ¿Vale? Bueno, pues aquí nos lo están volviendo a explicar. Se alcanzan las regiones de corte y saturación, se distorsiona la señal y en esos puntos el amplificador no funciona, el transistor no funciona como amplificador, se corta y se satura. Pues bien, con esto que hemos visto ya podemos hacer los ejercicios 2, 3 y 4 de la relación.